Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Torres y soy gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Y les doy la más cordial bienvenida a este webinar de Finanzas Sostenibles, el futuro de la economía. Muchísimas gracias por participar en esta fría mañana con nosotros, donde a pesar de la distancia seguimos súper conectados. Esta actividad se enmarca en nuestra agenda de promoción y divulgación de la sostenibilidad como uno de nuestros ejes estratégicos, porque en la Cámara de Comercio de Santiago tenemos la fuerte convicción de que el desarrollo empresarial va más allá de los resultados económicos y que debemos identificar y gestionar nuestros impactos ambientales y sociales y contar con gobiernos corporativos robustos que velen por un desempeño empresarial íntegro. Ojalá con una mirada de largo plazo y que contribuya positivamente a nuestra sociedad. Y si bien estos temas no son algo nuevo, han ido, yo diría, tomando más fuerza que nunca en el último tiempo, porque por un lado estamos escuchando a la ciencia, y por Dios que es valiosa la ciencia en estos días, y tal como señala, por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, nuestros queridos IPCC, muestran de manera contundente acerca de los efectos del cambio climático en nuestras vidas y en los ecosistemas, y la urgencia de hacernos cargo de ello ahora. También vemos, por otra parte, que a nivel global y local existen avances regulatorios en este sentido, y una pequeña muestra de ello es los avances en la norma 386 de la Comisión de Mercado Financiero. Pero no solo la ciencia y los reguladores son quienes están movilizándonos en esta dirección, sino también vemos que un desempeño empresarial sostenible es hoy día una exigencia al alza por parte de los consumidores, por parte de las nuevas generaciones de colaboradores que buscan trabajar en empresas que tengan un propósito, así como también por parte de las comunidades y de los inversionistas. Y bueno, estos aspectos que se llaman ASG o ESG, aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, los ha recogido muy bien el sector financiero, quienes desde hace varios años y liderados por UNEP-FI, que es el área de finanzas sostenibles de Naciones Unidas, están desarrollando y promoviendo principios que facilitan la adopción de mejores estándares para el sector bancario, para el área de los seguros y las inversiones. A la fecha, cientos de bancos, empresas de fondos mutuos, AFGs, asset managers, bolsas de comercios e instituciones afines, que movilizan trillones de dólares, hoy día son signatarios de estos principios y están ampliando la forma en que se evalúan los riesgos, mirando los riesgos no financieros, haciendo mercados más transparentes y movilizando recursos hacia proyectos resilientes al clima y bajos en carbono, atrayendo así a inversionistas de calidad. Se nos viene un taller muy, muy interesante con un panel extraordinario. Aquí nos acompaña Carolina, Trinidad y Janet. Pero antes de comenzar este taller, quisiéramos formalizar un compromiso que tiene la Cámara de Comercio de Santiago con UNEP-FI desde hace un tiempo, pero a pesar de que no somos una institución financiera, abrazamos estos principios ASG y como institución de apoyo queremos ayudar a divulgar y promover estos principios en el mundo empresarial. Así es que, junto con Carolina López, quien es representante de UNEP-FI en Chile, y Carlos Sublet, nuestro gerente general, haremos una firma simbólica de este compromiso, así que invito ahora tanto a Carlos como a Carolina a compartirnos ahí algunas palabras. Carlos. Hola, buenos días. Feliz de estar en esta instancia. Hemos conversado con Verónica por mucho tiempo de nuestro rol como asociación gremial respecto de la divulgación de los conceptos de sostenibilidad en su gran entendimiento. Queremos de esta manera tratar de estar a la vanguardia en estos temas. Estábamos conversando un poco antes de que comenzara esta transmisión de nuestro convencimiento de que la sostenibilidad entendida en toda su dimensión es un buen negocio. Las empresas no se fundan para durar unos cuantos años, las empresas se fundan para durar ojalá generaciones, y en ese sentido la sostenibilidad debe ser parte de nuestra evaluación y toma de decisiones del día a día. En ese contexto es que la sostenibilidad es un buen negocio cuando queremos que los negocios sean buenos negocios para varias generaciones. En el caso específico de las iniciativas de UNEP-FI, evidentemente nosotros somos una Cámara de Comercio, las finanzas son parte del comercio y tenemos además muchos asociados que están en el mundo financiero. Y creemos que es follow the money, como se dice en alguna parte. Si pones el dinero donde debe estar,
se va a movilizar la acción, básicamente. Es decir, nos preocupamos de que desde el punto de vista de la toma de decisiones financieras se privilegien aspectos de sostenibilidad. Estamos seguros que el resto de la acción empresarial va a seguir al dinero, evidentemente. Por eso es que estamos felices de esta iniciativa, estamos felices de ser parte y de hacer esta firma simbólica, digamos, por Zoom. Muchas gracias, Carlos, por el apoyo de siempre en estas iniciativas, y también quisiéramos escuchar a Carolina, representante de UNPFI en Chile. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer poder realizar este webinar con la Cámara de Comercio de Santiago sobre las finanzas sostenibles y también en conmemoración de esta alianza que estamos realizando con la Cámara de Comercio de Santiago, institución tan importante en el país y que congrega a 2.400, 2.500 empresas en el país, así que es una pieza fundamental en el avance de la sustentabilidad y también de las finanzas sostenibles en el país y en el mundo. Estoy muy contenta de contar con ustedes. UNPFI también, de hecho, aquí tengo la carta de bienvenida de Eric Asher, que es el director de UNPFI, así que ahí la tienen. Muchísimas gracias, Carolina. Así un honor poder contar con ustedes. Ahora, en un momentito, voy a presentar sobre UNPFI, qué es lo que hacemos y demás. Pero bienvenidos a la familia de UNPFI. Encantados de participar y colaborar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, y ahora que oficialmente UNPFI cuenta con el compromiso, aunque siempre lo ha tenido, de la Cámara de Comercio de Santiago, daremos inicio a este taller en donde contamos, como les decía, con un panel de lujo, con 3 mujeres extraordinarias que movilizan desde distintos ámbitos las finanzas sostenibles. Y para dar un contexto global de qué se trata esto de las finanzas sostenibles y las principales directrices en esta materia, vamos a partir con la presentación de Carolina López. Como ya les comentaba, Carolina es representante de UNPFI en Chile y además es la encargada a nivel global de las capacitaciones de finanzas sostenibles. Carolina es economista de la Universidad de Alicante, España. Tiene maestrías en Ciencias Económicas Internacionales y Ciencias Políticas en las universidades de Lausanne y Ginebra. Lleva más de 11 años trabajando en el desarrollo sostenible y las finanzas sostenibles. Ha trabajado en el equipo de UNPFI en Ginebra, Nueva York y Santiago. Ha liderado en Chile desde el 2012 la agenda de finanzas sostenibles y, entre otras cosas, colabora con la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda y que luego también nos va a estar contando. Así es que tiene un currículum mucho más extenso nuestra querida Carolina, pero te damos la más cordial bienvenida y te damos el pase, Carolina, para que puedas proyectar tu presentación. Excelente, muchas gracias por la introducción. Entonces voy a buscar la presentación y la voy a compartir por aquí por pantalla. Mientras tú buscas tu presentación, Carolina, solo comentar que esta charla, este webinar va a quedar disponible luego en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y en el chat que está en esta plataforma. Las personas también pueden ir desarrollando sus consultas, preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera, que los vamos a estar resolviendo o intentar resolver hacia el final de las 3 presentaciones. Ahí sí, Carolina, se está proyectando tu presentación. Ya, a ver, creo que se me está yendo hasta acá. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a presentar sobre las finanzas sostenibles, es lo que me toca justamente exponer hoy, y luego voy a presentar sobre UNPFI y algunas áreas principales de trabajo. Entonces, voy a empezar un poquito con el contexto y en el 2015, como bueno, ya muchos de ustedes sabrán, se establece la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los cuales son ambiciosos, dado que va a ser necesario movilizar financiamiento tanto público como privado, sobre todo privado, y se estima que va a ser necesario entre 5 y 7 billones, trillion de dólares al año al 2030. Por otra parte, el Acuerdo de Cambio Climático de París se establece en el mismo año y el objetivo es delimitar el incremento de la temperatura en máximo 1,5-2 grados y, de hecho, el artículo 2.c habla sobre la importancia de que haya
una movilización de flujos financieros que sean consistentes con un desarrollo hacia un sistema de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y que sea resiliente al clima. Aquí podemos ver a la IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que en 2018 publicó un reporte que estaba elaborado por alrededor de 600-700 científicos prestigiosos a nivel mundial. El IPCC forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y lo que aquí podemos ver es que las consecuencias y los costes de un calentamiento global de 1,5 grados van a ser mucho peores de lo que se espera. En los últimos años, 10 años y más, hemos visto una serie sin precedentes de tormentas, incendios forestales, sequías, blanqueamientos de corales, inundaciones, etcétera, con solo un aumento de 1 grado. Y esto obviamente se va a agravar con un calentamiento, con un incremento de 1,5 o incluso 2 grados, ¿no? Que es lo que se establece en el Acuerdo de París. Aquí, bueno, pueden ver una ilustración de lo que significa solamente un incremento de 1 grado, ¿no? Podemos tener el H2O en estado líquido o sólido. Y también ese reporte informaba que estos 2 grados se pueden alcanzar en solo 11 años y casi seguro en 20 años si no reducimos los gases de efecto invernadero. Y esto significa consecuencias considerables para los ecosistemas, comunidades, economías humanas y al nivel que vamos a través de los NDCs de los países, es posible que lleguemos a un calentamiento global de al menos 3 grados para 2100, incluso podría ser 4, 5 o incluso 6. Si no combatimos el cambio climático, los costos a nivel mundial serán equivalentes a una pérdida entre el 15 y 25% del PIB por año. Y además del calentamiento global, también nos enfrentamos a una serie de desafíos como la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación del agua, aire, tierra, migración climática a través de los refugiados climáticos, la proliferación de enfermedades como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Otro desafío adicional es que en la actualidad somos 7.000 millones de personas en el planeta y en el 2050 seremos casi 10.000 millones. De aquí al 2030 va a ser necesario inversión de forma importante en infraestructura sostenible y nuevamente para esto es necesario movilización de capital público, sobre todo privado, se estima alrededor de 90 trillones de dólares, en áreas como edificaciones, energías renovables, transporte eléctrico, gestión sostenible del agua, residuos. Es un desafío, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para el sector financiero. Aquí, sobre UNEP-FI, me gustaría mencionar que es una alianza estratégica entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel global, que incluye a los bancos, inversionistas, institucionales, aseguradoras y contamos con más de 100 supporting institutions. Aquí pueden ver algunas de las instituciones de apoyo que tenemos en la región, la Cámara de Comercio desde hoy y en Chile, por ejemplo, contamos con la ACAFI, que es la Asociación Chilena Administradora de Fondos de Inversión, FIAP, que es la Federación Internacional de Administradoras de Pensión, Governat, la Universidad Finisterre, FinTechile, Acción Climática. Y nacimos en el 92 en la Cumbre de la Tierra de Río para promover las finanzas, pero no solo promoverlas, sino identificar cómo el sector financiero puede ir integrando los aspectos de la sustentabilidad, ¿ya? Y luego que todo eso puede dar lugar a una catalización de financiamiento hacia el desarrollo sostenible. Entonces, UNEP-FI es como la madre de las finanzas sostenibles y es la primera alianza entre la ONU y el sector financiero y la primera institución en interesarse en las finanzas sostenibles. Trabajamos en base a un doble enfoque, que es cambiando las finanzas, es decir, que por una parte las instituciones financieras van integrando los aspectos ASG, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, van de esa forma reduciendo los riesgos ambientales, climáticos, sociales, reputacionales y demás, y van aprovechando las oportunidades de financiamiento a través de productos, servicios sostenibles. Y por otra parte, financiando el cambio, porque promovemos la movilización del financiamiento hacia una economía sostenible que sea también baja en carbono y resiliente al clima.
Entonces, aquí en este esquema pueden ver las finanzas sostenibles, que serían como el paraguas general, que incluye la parte ASG, como mencionaba anteriormente, y otros ODS, como puede ser el último ODS, que es sobre la alianza para la consecución de los objetivos, o también paz, justicia. Y después el financiamiento verde, que es el financiamiento hacia la mitigación y adaptación al cambio climático y otros medios ambientales, como biodiversidad, financiamiento climático, que está dirigido a la mitigación y adaptación de cambio climático, y el financiamiento bajo en carbono, enfocado en la reducción, mitigación de cambio climático. Trabajamos junto con las instituciones financieras miembros en investigación, sensibilización, capacitación, desarrollo de principios, estándares, herramientas. También apoyamos en procesos nacionales a formuladores de políticas, a reguladores financieros, para que haya un cambio de paradigma. Hay diferentes comités, banca, inversión, seguros, diferentes grupos de trabajo temáticos, trabajamos en todo el mundo. Y me gustaría mencionar aquí un ejemplo de uno de los principios de UNEP-FI, que son PRI, que muchos de ustedes lo conocerán ya, que son los principios de inversión responsable, que nació en el 2006 al alero de UNEP-FI y de UN Global Compact, para promover las inversiones responsables, es decir, la integración de los aspectos ASG en el análisis y en las decisiones de inversión. ¿Y esto para qué? Para cumplir con el deber fiduciario, para gestionar de mejor forma los riesgos y para fortalecer los retornos a largo plazo. Y esto va a dar lugar a unos resultados sostenibles. En el 2009, UNEP-FI, en conjunto con otras agencias de la ONU, crearon la iniciativa de las bolsas de valores sostenibles, que está asociada con alrededor de 100 bolsas de valores de todo el mundo, y lo que hacemos es promover la sustentabilidad en las bolsas y que las bolsas lo vayan promoviendo a través del ecosistema. Aquí está el ejemplo de la bolsa la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Comercio de Santiago, que se adhirió en el 2014. En el 2015 lanzó el Dow Jones Sustainability Index. Al año siguiente publicó la guía para emisores para apoyarles en la elaboración de reportes de sostenibilidad. Al año siguiente publicó una guía para inversión responsable, y desde el 2018 existe un segmento para emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. En el 2012 se creó la iniciativa de los principios de seguros sostenibles, que ya está respaldada por aseguradoras que representan más del 20%, y los principios básicamente son 4. El primero es sobre cómo las aseguradoras han de ir integrando las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo que sean importantes para el negocio de seguros. El principio 2 es sobre el trabajo junto con los clientes y los socios para ir generando conciencia en estos aspectos de sustentabilidad, gestionar los riesgos y desarrollar soluciones innovadoras. El principio 3 es sobre el trabajo colaborativo con gobiernos, reguladores y otras partes interesadas, promoviendo la sustentabilidad. Y el principio 4 sobre la responsabilidad y transparencia, divulgando públicamente el progreso que estén realizando las aseguradoras en la implementación de estos principios. Aquí pueden ver los principios de banca responsable, cuyo lanzamiento se realizó el año pasado en la Asamblea General de la ONU por 132 bancos de 5 continentes que se comprometieron a la acción climática, a la sustentabilidad. En la actualidad contamos con más de 170 bancos que representan alrededor del 40% de los activos globales, lo cual no es menor. Y estos principios nosotros los desarrollamos porque vimos que después de la crisis financiera internacional que empezó en el 2008-2009, vimos que el sector bancario, y también vemos que el sector financiero de forma general está intentando reconstruir la confianza e incrementar el compromiso con clientes, empleados. Y el sector bancario necesita definir, afirmar el rol y responsabilidades en dar forma y financiar un futuro que sea sostenible. Ya todos sabemos que el cambio está ocurriendo, las economías cada vez son más verdes, las nuevas generaciones, como por ejemplo los millennials,
estamos cambiando los patrones de consumo y también la cultura de negocio. Como veíamos anteriormente, a nivel internacional ya se ha definido una hoja de ruta a través de la Agenda 2030, a través del Acuerdo de París, y si el sector financiero, el bancario en este caso, quiere seguir teniendo un rol clave en el siglo XXI, es necesario que muestre cómo está cumpliendo con las necesidades de la sociedad cambiante. Aquí pueden ver los 6 principios, que son alineamiento, es decir, cómo el banco alinea la estrategia de negocio y los objetivos en torno a los ODS y el Acuerdo de París y también los marcos nacionales regionales pertinentes. Impacto, porque el banco va a evaluar dónde puede tener un impacto positivo para incrementarlo y negativo para mitigarlo. Luego, al igual que veíamos en los principios de seguro sostenible, la relevancia de trabajar en conjunto con los clientes, partes interesadas en torno a la sustentabilidad. La gobernanza y la cultura, esto tiene que partir desde arriba, desde el gobierno corporativo, tiene que haber una cultura al interior de la institución y tiene que darse la sustentabilidad de forma transversal en todas las áreas. Y último, pero no por ello menos importante, la transparencia y la rendición de cuentas a través de los reportes integrados o de sustentabilidad. Aquí pueden ver en el momento del lanzamiento oficial de los principios con el secretario general y la directora ejecutiva de Uno Ambiente. Estos son los bancos fundadores de los principios. También hay otras instituciones, stakeholders llamamos nosotros, que no son bancos, que también se adhieren a los principios para mostrar públicamente el apoyo. Y aquí podemos ver a asociaciones de bancos, a también gobiernos, reguladores y la invitación es que inversores, incluso formuladores de políticas, etcétera, pueden adherirse a estos principios de banca responsable. Aquí les voy a mostrar un poquito el trabajo que hacemos, o una parte del trabajo que hacemos en torno al cambio climático en UNEP-FI. Y esto más que nada porque, bueno, en el 2015 la Junta de Estabilidad Financiera, el conocido Financial Stability Board, creó un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima en torno a las divulgaciones que tiene que hacer en torno al cambio climático tanto las empresas del sector real y las instituciones financieras. Y esto está liderado por el G20 a través de los ministerios de Hacienda y los bancos centrales, ¿ya? Que generan este TCFD. ¿Y esto por qué? Porque el cambio climático supone un riesgo financiero, ¿ya? Y esto puede dar lugar a un riesgo sistémico. Entonces, aquí vemos a Mark Carney, que ha advertido en muchas ocasiones sobre las profundas implicaciones que puede tener el cambio climático para la estabilidad financiera y la economía. De hecho, aquí podemos ver los elementos principales de las divulgaciones recomendadas y que son gobernanza, estrategia, la gestión de los riesgos y las métricas y los objetivos. Entonces, en el 2018, en UNEP-FI publicamos en conjunto con un grupo piloto de bancos de todo el mundo un par de reportes siguiendo las recomendaciones de TCFD. Y uno está enfocado a los riesgos físicos, que son los meteorológicos, hidrológicos, que pueden ser agudos o crónicos, y el otro es sobre los riesgos de transición, como por ejemplo por el cambio de la tecnología, normativas, regulaciones o en el cambio de la preferencia a los consumidores. Y en el reporte que pueden ver abajo fue publicado el año pasado de un grupo piloto de inversores institucionales que junto con UNEP-FI siguieron estas recomendaciones y toda esta información está accesible en la página web. De hecho, actualmente estamos trabajando con los bancos en un piloto fase 2, lo cual va a ser publicado en julio y habrá otra fase 3 que va a empezar a ser trabajada en septiembre aproximadamente. Y van a resultar de ahí herramientas, metodologías y con un toque bien práctico, la verdad. Aquí pueden ver un reporte que todavía no está publicado, en las próximas semanas lo estaremos haciendo, que está basado en una encuesta que hicimos a los bancos de América Latina y el Caribe sobre cómo están incorporando el cambio climático en su gestión de riesgos.
Aquí, como otro ejemplo de iniciativa, estaría esta UN Net Zero Asset Owner Alliance, que básicamente es una alianza con las aseguradoras y fondos de pensiones que se han comprometido a ir descarbonizando sus portafolios al 2050, es decir, a no ir invirtiendo más en combustibles fósiles como carbón, petróleo, etcétera. También estamos trabajando junto con la Federación Bancaria Europea en un proyecto para ayudar a los bancos a aplicar la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea y esperamos a finales de año poder emitir esas recomendaciones. Como ejemplos de herramientas, también tenemos una amplia gama de capacitaciones sobre gestión de riesgos o financiación de productos sostenibles, bonos verdes, sociales, etcétera. Y esto está enfocado al sector financiero, pero también a formuladores de políticas, reguladores, consultores, entes académicos, etcétera. Aquí, de forma muy breve, les voy a mencionar sobre el avance de los acuerdos voluntarios, regulaciones en América Latina. Todo lo que está en verde ya tiene acuerdo voluntario a nivel nacional. Y estos acuerdos voluntarios en la mayoría de los países se llaman protocolos verdes o sostenibles, en el caso de Paraguay se llama Mesa de Finanzas Sostenibles, y que en muchas ocasiones tienen tres ejes, que es la gestión de los riesgos ambientales y sociales, la eficiencia corporativa y la financiación de los productos y servicios sostenibles. Y en el caso en torno a la regulación, vemos que hay en Brasil, en Paraguay, en Perú y en Panamá, hay regulación en torno a los riesgos ambientales y sociales que comenzaron para la banca y en algunos casos se ha ampliado para el resto del sector financiero. Y aquí lo interesante para mencionar es que ha habido una evolución de acuerdos voluntarios que nacen desde el sector financiero en alianza con otras instituciones gubernamentales como ministerios de Ambiente, de Hacienda y demás, y se ha partido desde acuerdos voluntarios y ha emergido hacia regulaciones y por otra parte también ha habido una evolución de la gestión de los riesgos ambientales y sociales hacia la financiación de los productos sostenibles verdes. Trabajamos de la mano con instituciones, como pueden ver acá, algunas de ellas, multilaterales, asociaciones de instituciones financieras. Y en el 2017 publicamos un reporte que estaba basado en una encuesta a la banca sobre el desarrollo sostenible en el sistema bancario. Y aquí podemos ver que aproximadamente el 70% de la muestra del estudio representa el 70% de los activos totales del mercado. Y lo que podíamos ver es que el 36% de los bancos estaba adoptando un sistema de gestión ASG de forma integral y el 64% decía tener algunas iniciativas afines con la sustentabilidad. De hecho, los módulos temáticos dentro de este reporte era en torno a cómo ellos estaban comprometidos con el manejo ambiental y desarrollo sostenible. También había otra sección sobre productos financieros verdes, la gestión de los riesgos ambientales. Podíamos ver algunos ejemplos e iniciativas y veíamos el tratamiento futuro del tema sostenible, las necesidades y los próximos pasos. Y de hecho, aquí lo que nosotros podíamos ver es que se identificaron algunas áreas para fortalecer y era muy relevante el acompañamiento de diferentes actores, como por ejemplo se mencionaba la asociación de bancos o reguladores financieros que pudieran dar señales claras al mercado, también la relevancia del fortalecimiento de capacidades, que era alrededor de un 100% de los bancos que hablaban de esta importancia. Aquí pueden encontrar el reporte completo y también hay un resumen ejecutivo. Y para finalizar, me gustaría mencionar que el desarrollo sostenible no es posible sin la movilización de recursos del sector financiero. La sustentabilidad es crucial para el éxito del negocio de las compañías y es un elemento diferenciador en la industria. Y el principal desafío es seguir fortaleciendo la sustentabilidad en el sector financiero y para ello es necesario involucrar a todos los actores
compañías, inversionistas, accionistas, clientes, proveedores, los colaboradores mismos dentro de la institución, con el fin de generar una verdadera cultura interna de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, una excelente presentación que probablemente nos da una introducción a todo este mundo de las finanzas sostenibles. Hay muchísimo probablemente que más adelante vamos a estar haciendo algunas bajadas verticales por las distintas industrias, pero nos ha servido mucho para hacernos un panorama completo de la gran labor que está haciendo UNEP-FI a nivel global. Y ahora, para aterrizar al nivel local y qué se está trabajando, ya lo mencionaba Carolina en su ponencia, respecto de esta mesa público-privada de finanzas verdes que lidera el Ministerio de Economía, y acá tenemos a su coordinadora. Nos acompaña Trinidad Lecaros, quien es asesora de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda y coordinadora de la mesa público-privada de finanzas verdes del propio ministerio. Trinidad es ingeniero comercial y magíster en Economías y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomada en Cambio Climático y Mercados Financieros de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy bienvenida, Trinidad, y muchas gracias por participar con nosotros. Hola, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, me gustaría hablar un poco sobre la Mesa de Finanzas Verdes que convocó el Ministerio de Hacienda el año pasado y que se enmarca dentro de distintas acciones que estamos impulsando. No voy a entrar en detalle, pero tiene que ver con la coalición de ministros de finanzas para la acción climática, la estrategia financiera frente al cambio climático, que fue entregada el año pasado y responde a uno de los compromisos del Acuerdo de París de Chile en 2015, la emisión de los primeros bonos verdes soberanos del país y de la región, la Mesa Público-Privada Finanzas Verdes, el Impuesto Verde, entre otras iniciativas. Iniciativas que también se enmarcan, porque esto es un tema muy amplio, muy transversal, dentro del Acuerdo de París, que Chile suscribió en 2015 y que la misma Carolina también mencionaba, ¿cierto?, que el objetivo es mantener la temperatura sobre los 2 grados y hacer los mayores esfuerzos para mantenerla incluso, o sea, bajo los 2 grados, perdón, y bajo los 1,5 grados. Aquí cada país entrega compromisos, todos los países, y estos se van actualizando cada 5 años, cada vez con mayor ambición. De hecho, Chile entregó sus compromisos en 2015 y ahora los volvió a entregar hace un par de semanas, todo coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente. Y lo otro es importante, relacionado a los flujos financieros que deben ser consistentes con este desarrollo bajo emisiones y resiliente al clima. Y la resiliencia tiene un papel fundamental, sobre todo en países como Chile, que son bien vulnerables a los efectos del cambio climático. Y si uno ve cómo estamos con esos compromisos mundiales del año 2015, bueno, la verdad es que no muy bien, porque con los compromisos actuales llegaríamos a un aumento de temperatura de 2,8 grados, lo que se aleja bastante de los 2 grados, más aún del 1,5 grados. Aquí el IPCC, que es el panel de científicos que mencionaba también Carolina, ha impulsado a los países a que adopten la carbono neutralidad el año 2050. Porque eso es lo que nos va a permitir lograr la meta del 1,5 grados. Y Chile lo está discutiendo ahora en un proyecto de ley, y que está con suma urgencia en el Congreso, que tiene como esta meta la carbono neutralidad. Eso yo creo que es súper relevante porque deja por ley la meta, y esto significa que a nivel de ministerios, a nivel público, se van a hacer esfuerzos para contener sus emisiones. Aquí se va a asignar un presupuesto de emisiones a cada uno de los ministerios, y entonces ellos van a empezar a movilizarse para que esto se logre. ¿Ah? Y bueno, y mirando también la experiencia internacional ahí en ese gráfico de la región latinoamericana y también lo que está pasando a nivel mundial, la articulación aquí va a ser clave, y el sector financiero tiene un rol muy, muy importante que hasta la fecha era más o menos desconocido, porque los temas de cambio climático habían sido abordados normalmente por ministerios de medio ambiente, por distintas organizaciones con ese foco. Ahora el foco está en el sector financiero, también en todo lo otro, pero harto en el sector financiero por la capacidad que tienen de financiamiento, también porque tienen mucha incidencia en lo que hace el sector privado, y porque tienen un deber fiduciario. Finalmente nos estamos dando cuenta que el cambio climático va a afectar la estabilidad financiera si no es gestionado de la forma adecuada. Entonces,
Ahí es donde formamos esta mesa el año pasado, coordinada por el Ministerio de Hacienda, que forma parte de todo el sector financiero a través de las asociaciones. Tenemos también a todos los reguladores del sector financiero, y con esto me refiero al Banco Central, a la CMF, a la Super de Pensiones, y apoyado técnicamente por el Ministerio de Medio Ambiente y por organismos internacionales. Y vemos dos tipos de elementos del cambio climático. Uno es la gestión de riesgo, y otro es todo lo que tiene que ver con la política de instrumentos financieros verdes, todo lo que tiene que ver con la oportunidad. Bueno, ahí está el link de la mesa, por si es que lo quieren ver en más detalle, vamos a estar subiendo cada vez más información. Y por el lado de los riesgos, ¿qué tenemos? Dos tipos de riesgos que pueden influir en el sector financiero y la economía en general. El riesgo físico, que tiene que ver con estos eventos cada vez más acelerados y más improbables, que ahora se están repitiendo en el tiempo, y variaciones climáticas de largo plazo, como por ejemplo la sequía que estamos viviendo. Y ahí en la mano izquierda, por ejemplo, esto muestra cómo han aumentado las pérdidas de las aseguradoras debido a estos efectos climáticos inesperados. O sea, esto está teniendo un efecto en las mismas empresas, los mismos inversionistas. Y también a mano derecha, hace poco salió en el diario que la sequía hizo que se cerraran ciertas divisiones de Codelco. También el año pasado, en febrero, hubieron unas lluvias que obligaron a cerrar, que esas lluvias eran totalmente inesperadas. Y lo que quiero decir con esto es que si bien hay un impacto en la economía, también hay un impacto en otras dimensiones, por ejemplo en la dimensión social. O sea, que Codelco cierre también impacta en la capacidad de recibir ingresos del fisco, y con eso entonces los programas sociales. Esto tiene impacto en múltiples dimensiones, y por eso es la relevancia de poder avanzar. Los países ya saben que tienen que avanzar, suscribieron este Acuerdo de París, y ahí viene el segundo riesgo, el riesgo de transición, que va a derivar de todas estas normas que van a tener que sacar los países para poder potenciar sectores bajo en emisiones y tratar de transformar, y no me refiero a eliminar, sino transformar los actuales altos en emisiones. Y eso va a ser un riesgo de transición para ciertas industrias y sectores que actualmente son muy contaminantes. Por ejemplo, tenemos la ley REP, la misma ley de cambio climático, que tenemos discutiéndose, es un riesgo de transición. También tenemos la misma conducta del cambio en la conducta de los consumidores. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones tienen mucho más presente la importancia de un desarrollo sostenible para las futuras generaciones, y ahora efectivamente se están fijando más no solamente en qué tipo de productos consumen, sino que también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con sus inversiones. Ya no solamente les está interesando la rentabilidad, sino que también esa rentabilidad venga acompañada de otros factores no financieros, pero que también pueden tener un impacto en el medio ambiente y en el mismo sector. Es como viceversa, y lo vamos a ver. Bueno, por el lado de las oportunidades, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una evolución muy grande en el mercado ASG, todo el mercado de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo en los últimos años. Y lo mismo también pasó con la emisión del bono verde soberano de Chile. Ahí pueden ver la cantidad de inversionistas ASG internacionales que invirtieron en este bono. El mercado es creciente, y también el mercado local. Aquí en la mano derecha ven un gráfico, ¿cierto?, que se hizo en conjunto con distintos ministerios, liderado esto todo por el Ministerio de Medio Ambiente, que ha tenido un rol muy importante, en los compromisos del Acuerdo de París que se actualizaron hace un par de semanas, y que también van en línea con el proyecto de ley, y que básicamente dicen, bueno, ¿cuáles van a ser los sectores que nosotros, para poder cumplir, nosotros Chile me refiero, para poder cumplir la meta climática que va a quedar por ley, vamos a impulsar? Y ahí entonces salen distintos sectores, el hidrógeno, ahora con esta nueva propuesta que se va a hacer la estrategia del hidrógeno, la edificación sustentable, la energía renovable, un número de sectores que van a requerir una alta inversión, y por ahí también vienen las oportunidades. Entonces, para ir aterrizando un poco, la mesa tenía claro, y tiene claro, que hay oportunidades, pero también hay riesgos. Para poder gestionar ambos dos, es muy necesario la disposición de una mayor información. No solamente mayor información respecto a temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo, a elementos que no son financieros propiamente tal, sino también que sea comparable y que sea consistente, para que a la hora de un inversionista quiere elegir entre dos tipos de inversión, bueno, pueda elegir con cierto número de indicadores similares. Claramente cada industria va a tener sus propios indicadores, y aquí también hay todo un tema, pero tiene que ser comparable, tiene que ser consistente. Esa es la idea, porque con mayor información en el mercado, bueno, entonces la asignación de recursos va a ser de forma más eficiente hacia estos sectores bajos en emisiones y resilientes al clima. Y aquí
También me gustaría enfatizar en que normalmente la tendencia era a este impacto de mi empresa en el medio ambiente y en lo social. O sea, como yo, por ejemplo, una papelera, tenía a raíz de mi actividad, estaba contaminando un río. Bueno, cómo yo gestionaba eso, esa contaminación. Ahora, la discusión, por lo menos lo que tiene que ver más con ministerios de Hacienda, por ejemplo, con reguladores en general, tiene que ver con cómo el cambio climático me afecta a mí como institución financiera o a mí como empresa. Y yo creo que eso va a ser muy significativo en el cambio que vamos a requerir de estos recursos que sean asignados a estos sectores, porque ahí, bueno, una vez un amigo me dio un ejemplo, que en el fondo, claro, yo puedo ser una institución financiera que tengo una gestión ASG súper grande, que reciclo papel, que tengo una huella hídrica baja, pero en realidad si todas mis inversiones están puestas en financiar una economía súper contaminante, ahí se genera entonces este problema. ¿Ah? Y eso es lo que se está tratando de abordar, no solamente el tema del impacto medioambiental y social, sino que también como el cambio climático a mí me está afectando en mi cartera de inversiones de crédito o de suscripción. Y esto se enmarca dentro de una discusión internacional muy grande. El cambio climático, al ser un desafío tan global, requiere también respuestas globales, y hay países que han avanzado harto en esto. Y entonces el foco también de la mesa tiene que ver con lo que comentaba: mayor información, mayor transparencia. Y riesgo climático ya no visto como responsabilidad social empresarial, por ejemplo, o sea, el cambio climático en general, o como filantropía, sino que como una fuente de riesgo financiero. Eso cada vez más se está poniendo en la palestra a nivel internacional y también a nivel local. Y ahí un par de citas. Bueno, el presidente de TCFD, este grupo de trabajo que se formó en el G20, que se mencionó anteriormente, el aumento de la transparencia hace que los mercados sean más eficientes y más estables. También hay una plataforma que es integrada por bancos centrales y supervisores, y de hecho la Comisión para el Mercado Financiero en Chile también es parte, que se llama NGFS, y que dice que los riesgos relacionados con el clima son una fuente de riesgo financiero. Y por tanto, es parte de los mandatos ahora de los bancos centrales, de los supervisores, poder abordar ese tipo de riesgo con el sector financiero. Y lo que decía Mark Carney, también este expresidente del Banco de Inglaterra, es que se ha visto que las compañías o las industrias que no se muevan hacia esa carbono neutralidad, no simplemente van a ser castigadas por las normativas que vayan saliendo cada vez con mayor frecuencia, sino que por los mismos inversionistas, que ahora los inversionistas están teniendo esta tendencia de que ya no solamente quieren la mayor rentabilidad a corto plazo, sino que también las industrias sean estables en el tiempo y consideren otros factores, no solamente ambientales. Aquí también obviamente tiene que ver mucho con la relación que tienen con sus empleados, ¿ya? Entonces la mesa público-privada, en el año 2019 tuvimos varios talleres, realizamos una encuesta, reuniones de seguimiento, y finalmente tuvimos una ceremonia de presentación de los resultados. Porque una cosa es generar conocimiento, y otra también es poder tener algunos resultados más concretos para ir haciéndole esos seguimientos. Uno fue la declaración de la autoridad financiera, que señala la relevancia que estas instituciones están otorgando a este tipo de riesgo, muy importante. Y lo otro, un acuerdo verde voluntario, a través del cual los integrantes de la mesa acordaron ciertos compromisos, que ustedes lo van a poder ver ahí en esa página web, basados en ciertos principios. Y esos principios son los del TCFD, que tiene que ver con que una empresa tiene que gestionar este riesgo, aprovechar estas oportunidades, basado en 4 elementos: gobernanza, estrategia, gestión del riesgo y métrica y objetivo. ¿Ya? Esto es muy importante también mencionar lo que esto se enmarca dentro de una discusión mundial. Entonces lo que estamos tratando de hacer en Chile y en el mundo es tratar de aunar estos estándares, como el PRI, por ejemplo, como el TCFD, y poder aplicarlo a la realidad local. Hicimos un informe también de una encuesta sobre cómo el sector financiero local en Chile está incorporando esto, ¿ya? Como impacto en el sector financiero. Y nos dimos cuenta que se observa mayor fortaleza en los 2 primeros elementos, gobernanza y oportunidades, ¿ya? Pero existe un amplio reconocimiento de que el cambio climático puede afectar la solvencia de la institución financiera. Algunas compañías nomás estaban gestionando ese riesgo, y la razón por la que lo gestionaban en su mayor parte era por responsabilidad social empresarial y por reputación. Y yo creo que ahí también hay un elemento, que esto no se puede seguir viendo como responsabilidad social empresarial, que llegó el momento en que esto se tiene que empezar a ver como un riesgo financiero. Hay bajo nivel de divulgación de información y escaso uso de metodología,
lo que se debe a una falta de conocimiento y entendimiento en estas materias. Por eso mismo es la importancia de coordinación, generación de datos, en el fondo de esta articulación público-privada de esta mesa, ¿ya? Y para finalizar, la agenda de este año, bueno, el Acuerdo Verde establece que el Ministerio de Hacienda va a convocar 2 grupos, que van a ser uno con los reguladores financieros y otro con las asociaciones, y actualmente estamos trabajando en distintos temas, que uno tiene que ver, bueno, cada uno va a implementar este Acuerdo Verde, taxonomía de actividades, directrices sobre gestiones y oportunidades asociadas al cambio climático, generación de capacidades, y para eso estamos haciendo una serie de webinars, que los temas fueron levantados por la misma mesa, eso también creo que es muy valioso, cooperación internacional y una institucionalidad, o sea, poder integrar a más actores, poder integrar ya de forma formal, por ejemplo, al sector privado propiamente tal, a otros organismos que pueden colaborar en esto. Porque finalmente, para cerrar, creo que somos organizaciones, y yo también lo digo porque en el Ministerio también nos pasa, que nunca habíamos estado acostumbrados a ver bien estos temas de cambio climático. Entonces, generar, incluso en el sector financiero también, y de repente resulta que el sector financiero es el principal actor en poder cumplir la carbono neutralidad. Esto necesita mucho conocimiento, mucha información y mucha articulación con quienes generan los datos, que en este caso son ministerios de energía, por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente. Así que eso diría que es mi presentación. Estamos todavía en desarrollo, felices de seguir colaborando y de seguir armando esta agenda conjunta que es tan valiosa para Chile finalmente. Así que gracias. Muchas gracias, Trinidad. Súper interesante tu presentación. La verdad es que, como tú dices, es una agenda en desarrollo y es una agenda que se co-construye, ¿no? Y que se articulan actores de muchos sectores. Así es que felices de estar también nosotros contando y revisando estos avances para divulgarlos, que es algo que se necesita fuertemente. Y para finalizar nuestras ponencias, tenemos a nuestra querida Janet von Wolfersdorf. Siempre Janet querida, me cuesta un mundo pronunciar tu apellido. Janet es directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, directora de empresas, y fue la primera mujer en ser parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Janet es ingeniero comercial y actualmente, entre muchas otras actividades, también está siendo parte del comité asesor para la elaboración de la estrategia de hidrógeno verde, liderada por el Ministerio de Energía y que hoy en día es considerado el combustible del futuro. Así es que Janet nos va a acompañar mostrándonos la mirada de cuál debería ser el rol del sector empresarial, del sector privado en esta materia. Muy bienvenida, Janet. Muchas gracias, Verónica, y felicitaciones por la exposición interesante. Tengo una también que voy a compartir en pantalla. A mí me gustaría partir con algunos datos de este sector empresarial y de hecho fueron divulgados ya algunas semanas atrás y provienen del Dow Jones Sustainability Index. Estos son datos que junta en formato estadístico de forma amigable el centro vincular, basado en el Corporate Sustainability Assessment, para ayudarnos a entender cómo estamos en realidad en Chile, porque se habla crecientemente del reporting, de la transparencia, de gestión de riesgos en materia medioambiental y social, y en este sentido, como ya la Trinidad recién destacó también, la data juega un rol muy importante, y no solamente la data de cada empresa, sino tener cada vez más datos públicos de acceso para toda la sociedad que permiten entender cómo están en realidad la empresa chilena comparado con sus pares en el mundo o en la región. Acá vemos los datos del último Corporate Sustainability Assessment de empresas listadas y que muestran que Chile ha hecho un avance importante en su gestión de asunto ESG, gobierno corporativo incorporado, y que no obstante sigue estando detrás de países como Brasil y Colombia, y teniendo igual una cantidad importante de empresas con rezago o que informan
prácticamente casi nada. Acá vemos un aspecto que quizá es el más preocupante, es la puntuación en gobierno corporativo del Dow Jones Sustainability Assessment, que está a cargo de SAM. Y vemos que Chile está muy debajo del promedio en sostenibilidad para el gobierno corporativo, con 37 puntos. Detrás de Colombia y ampliamente detrás de Europa y América del Norte. Y eso es importante porque si el gobierno corporativo es débil, es muy difícil gestionar los riesgos en materia medioambiental o social, porque sin gobierno corporativo sencillamente no existe la palanca suficiente para impulsar estos temas de forma adecuada. Y acá, en línea con eso, el último informe de vincular, el informe de progreso de la región, destaca un aspecto esencial, que es que quizá hay una creciente conciencia por el entorno también, por la exigencia a las empresas de ser más sostenible, pero vemos también que la compensación ejecutiva está poco alineado con ello, porque la minoría de las empresas en Chile tienen una compensación de sus gerentes que incorpora también asuntos no financieros, y eso es importante porque si los asuntos ESG no entran en la compensación del gerente, el directorio de la empresa pudiera querer avanzar mucho, pero su gerente no va a avanzar en estos temas mientras se le sigue pagando bonos según el EBITDA fin del año. Entonces, eso es un aspecto central del gobierno corporativo que deberíamos repensar, igual como en previos reportes de progreso, de sostenibilidad en la región, vimos que también Chile y la región entera tenía una falla a nivel del directorio de las empresas, en el sentido de no tener comités, en la mayoría de los casos, comités directivos especializados en temas de sostenibilidad. Entonces, en la tabla directorio, los temas son tan profundos, hay tanto que ver en una empresa listada, la complejidad del negocio es cada vez mayor. Si uno no tiene un comité directivo tampoco, que durante el mes ve los avances en la gestión de riesgos no financieros, es muy difícil que la empresa también tome esto en serio. Entonces son dos aspectos que quería destacar porque pienso que van a ser esenciales para que avancemos en mayor sostenibilidad en la empresa listada en Chile, que son finalmente el ejemplo para las otras empresas en nuestro país. Aquí pueden ver además un dato sensible, que es la puntuación en estrategia climática, que justamente en el año de la COP uno hubiese querido que daríamos un salto, y efectivamente Chile avanzó levemente, lo ven en la columna turquesa, pero seguimos debajo del promedio mundial en materia de divulgación de gestión frente a la estrategia climática de las empresas, lo que ojalá podamos abordar con mayor intensidad en futuro, por todo lo que se expuso anteriormente. Esto es finalmente una lámina del Sustainability Yearbook 2019 de RobecoSAM, y que muestra que en transparencia Chile está detrás del promedio latinoamericano y está ampliamente detrás del promedio del mundo cuando se trata de hacer un reporting en materia no financiera, razón por la cual la CMF también está impulsando mejoras. En resumen, la empresa chilena listada no son champions en la región en materia ESG, y ojalá tomemos estos datos en serio para ir avanzando. Acá ven datos de la Voz de Mercado, que es una encuesta que la Bolsa de Santiago hace junto con EY anualmente, donde en la última encuesta que se hizo justo fin del año pasado, solo un 19% de los agentes del mercado dicen que la empresa tiene una adecuada supervisión de sus riesgos no financieros, y un 26% dice
que están alineados los incentivos para la gerencia, solo un 26%, versus un 70% que dice los factores no financieros son sumamente importantes a la hora de tomar una decisión de inversión. Esta encuesta además muestra que posterior al estallido social, todos estos temas se volvieran aún más importantes. Y si uno agrega ahora la crisis sanitaria económica a esta lámina, sin duda alguna van a ser aún más importantes los riesgos no financieros y cómo las empresas los gestionan y cómo también lo transparentan para mostrar su resiliencia frente al entorno bruscamente cambiante. Acá hay una cita del gerente general de la Bolsa de Santiago frente a los resultados en materia transparencia y divulgación. Eso es por la última encuesta Voz de Mercado, que dice: tenemos una deuda pendiente en Chile de comunicación, de transparencia y de información. Han habido avances, pero no han sido suficientes. Y también tenemos que preguntarnos cómo evolucionar hacia un reporting que no solamente muestra los avances positivos, sino que es franco y muestra también los pendientes, porque si el reporting solamente muestra lo positivo, no es creíble. Finalmente, esta misma lámina la mostré el año pasado cuando tuvimos un panel con la Cámara de Comercio de Santiago, con esta pregunta clave: si es rentable ser ético y sostenible porque es el mejor negocio. Las empresas están preocupadas de ello. ¿Por qué no están tan preocupados de ello? ¿Qué le cuesta para acelerar el cambio? En realidad vimos que hay avances, pero que los avances han sido lentos y que quizá se puede deber también a posiciones de mercado en algunas empresas que no hacen tan necesario cuidar los impactos medioambientales y sociales y tener un gobierno corporativo más moderno frente a ello para ser competitivo. Robeco Sam dijo el año pasado en un encuentro que probablemente las empresas chilenas están descansando sobre la estabilidad macroeconómica de Chile. Si uno lo compara con la empresa de Colombia, que estaban mucho más avanzados en su gestión de riesgos no financieros, y eso es importante porque hoy día nuestra estabilidad macroeconómica ya no es tanto, entonces aún más importante será que la empresa misma destaque y no descanse sobre asuntos macroeconómicos del país. Y ahí, para que la empresa avancen, aunque quizá internamente todavía le falta algo de convicción para ello, le falta algo de presión para ello, sin duda los inversionistas juegan un rol crecientemente importante. Adicional a los gremios empresariales que también tienen un rol para elevar los estándares de forma más colectiva. Lo que sí creo es importante pensar en incentivos más concretos para la finanza verde también, porque he visto en el mercado en el pasado que los inversionistas decían que le importa mucho para su inversión los factores ESG, pero que la empresa no entregarían información, y desde las empresas se escuchaba que emitieron green bonds, por ejemplo, pero que los inversionistas ni preguntaban por los aspectos verdes. Entonces, mientras el uno pone la culpa en la mano del otro, es importante que ambos deberían estar en una mesa en conjunto para pensar cómo ir avanzando de forma medible y concreto, y específicamente eso es importante en el tiempo de reactivación económica post-COVID, porque en todo el mundo se está pidiendo a las empresas repensar su rol en la sociedad y ser más equitativo, tener acciones frente al cambio climático, porque si no, el sistema mismo va a estar puesto en duda crecientemente si no hace los ajustes necesarios en este sentido. Acá quería traerles una cita de Daniel Kahneman, el economista de comportamiento, que dice: las ilusiones de validez en una sociedad están respaldadas por una poderosa cultura. Las personas pueden mantener una fe inquebrantable en casi cualquier idea, por absurdo que sea, cuando son sostenidas por una comunidad de creyentes afines. Lo digo porque
hoy día necesitamos un cambio de paradigma, pero vemos que igual eso es difícil cuando los grupos mismos no creen en este cambio de paradigma. Lo que vimos, por ejemplo, en el call para una reactivación sostenible que no fue apoyado por los gremios grandes, o lo vemos cuando los economistas hacen una propuesta de reactivación de nuestra economía sin poner la sostenibilidad en el centro de esta reactivación y apostar, como la Trinidad dijo, por cambios hacia nueva tecnología como es el hidrógeno verde de forma más explícita. No podemos reenganchar en la economía del pasado, sino tenemos que avanzar, pero tenemos que entender también cuáles son las fricciones que impiden. Y eso es en parte el group thinking de la élite que hace que no hemos podido avanzar y que probablemente hacen también que la propia élite piensa que está bien tal como hoy día está haciendo su negocio. El economista Branko Milanovic dice que cuando hablamos de cambio de paradigma, generalmente hay intenciones importantes, pero no quieren pensarse en los números. Entonces, lo más importante es acá avanzar basado en data y no en promesas, y sin duda un ejemplo sumamente destacado es la Unión Europea, que despachó recién una regulación que entra en vigencia en marzo del próximo año para que todos los administradores de fondos de este mundo inversionista tienen que transparentar los riesgos no financieros, los riesgos medioambientales, sociales, el gobierno corporativo de sus carteras. Eso es importante porque juegan un rol de palanca y va a ser muy importante que pudiéramos desde la sociedad entender cuáles son los inversionistas que logran apalancar los recursos hacia la inversión sostenible y cuáles no. De hecho, si nosotros pudiéramos introducir esta regulación en Chile, lo considero de forma muy estratégica. También deberíamos pensar cómo lograr que toda esta data llegue, ojalá de forma centralizada, para poder comparar un administrador de fondo con otro, en vez de ir repasando el reporting de una empresa versus otra de forma manual. Además, acá juega otro aspecto, un rol importante, que son los pisos mínimos de la inversión sostenible. Los Principles for Responsible Investment son importantes, pero también en Chile han empezado las preguntas el año pasado ya. ¿Cuál debería ser un piso mínimo para que una inversión podría llamarse sostenible? Y si no es el tiempo de que en la industria se defina un piso mínimo en conjunto, desde el cual cada uno va construyendo su promesa de avance según los Principles for Responsible Investment. Acá también quiero mencionar una consulta que tiene en curso la Comisión Europea, que me parece muy ejemplar para el debate en Chile, que está abierto hasta julio de este año, indicando que tenemos que acelerar la transición hacia una economía más sostenible y finanzas que apoyan esta transición, y que destaca justamente en línea con lo que la Trinidad del Ministerio de Hacienda destacó antes, la importancia de la producción de datos relevantes y comparables vía un acceso abierto y centralizado. Y eso quiero destacar para hoy. Necesitamos no solamente un reporting de las empresas listadas, ojalá también de empresas grandes no listadas, sino también pensar cómo el regulador o cómo el gobierno pudiera armar una plataforma donde todos estos datos se juntan inmediatamente en una plataforma que permite hacer benchmark entre una empresa y otra. En Europa, aparte de esta consulta, interesante, está la pregunta cómo regular la dieta a directores de empresa listada, por ejemplo, no solamente para que una parte de la dieta de directores sería según performance en materia medioambiental, social de la empresa, sino qué porcentaje de esta dieta debería obedecer a estos criterios no financieros.
esta consulta también pregunta sobre cómo avanzar hacia un capitalismo que da valor a los stakeholders y no solamente a los accionistas para tener esto en la regulación, y cómo tener una taxonomía que va a ser importante para el mercado chileno también de los green bonds, dado que en Chile, como se mencionó antes, se lanzó desde el sector privado la Bolsa de Santiago, el mercado de bonos verdes, que podría ser sumamente importante para, por ejemplo, el financiamiento, cofinanciamiento de la estrategia de hidrógeno verde. Pero la pregunta es cómo estandarizar el reporting de eso para permitir que un bono sea comparable en su impacto medioambiental con otro bono. Y en este sentido, me parece muy interesante también esta forma de Sustainability Linked Bonds, que es una forma de bono cuyo interés varía según el impacto medioambiental y social que se puede conseguir. Acá, recién lo vimos, desde el Ministerio de Hacienda juega un rol fundamental esta cooperación público-privado que el Ministerio de Hacienda está impulsando. Me parece por aplaudir lo que están haciendo junto con actores como asociaciones gremiales, bolsas, el Banco de Estado, porque tener una nueva regulación en esta materia requiere que se trabaje en conjunto de forma público y privado. Me parece fundamental, y quisiera preguntar o sugerir que ojalá esta mesa también pudiera impulsar una consulta parecida a lo que tenemos hoy día en la Unión Europea, no solamente frente al reporting de la norma 385-386, sino también sobre el reporting obligatorio de los inversionistas. Y en esta consulta también, de todas maneras, debería incorporarse la pregunta sobre los impuestos al carbono, porque si no somos capaces de darle también el costo al carbono, a la contaminación, va a ser muy difícil hacer la transición hacia tecnologías más limpias, por ejemplo, como es el hidrógeno verde. También podría abordarse la pregunta sobre la calidad de la información ESG del reporting y cómo hacer que a lo menos una parte de eso debería ser auditada en caso de las grandes empresas. Por último, aquí en la misma lámina ven al lado el marco de entendimiento que quiero destacar desde el mismo Ministerio de Hacienda. Se lanzó un acuerdo para la reactivación y la protección ahora en el marco de la crisis social y económica, que ha sido una señal muy positiva haber podido lograr un acuerdo, pero a la vez los temas de sostenibilidad no están incorporados en este acuerdo de forma sumamente decorativa para algunas obras públicas, no para toda la inversión, ni menos para el plan, entendiendo ese plan como una inversión para hacer la transición automáticamente junto con la creación de nuevos empleos desde el sector público hacia una economía menos contaminante y más equitativa. Entonces, la invitación es repensar eso y ojalá incorporar este tema de sostenibilidad en el marco de entendimiento, y pensar cómo dar una taxonomía también a estos compromisos, porque no basta decir que queremos avanzar de forma sostenible, sino tal como en la mesa de finanzas verdes se habla de taxonomía, también el plan de reactivación de nuestra economía tiene que basarse en una taxonomía internacional que permite medir después cuán verde realmente ha sido tanto la inversión en infraestructura como todo el gasto público que hoy día se dirige hacia la economía con fondos de los ciudadanos, con fondos de nuestros hijos a través de deuda, y con aún más razón nos debemos a una inversión sostenible que no destruye a nuestro hijo su medio ambiente y clima. Y por último, y con eso termino, quiero mostrarles también un aspecto que tiene que ver con el gasto público, también relacionado con el Ministerio de Hacienda, porque hoy día, esto es un ejemplo de Nueva Zelanda que ven en la pantalla, donde ven que el Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda define algunos indicadores claves que rinde cuenta anualmente junto con la ejecución de la ley de presupuesto, donde dice cómo está el capital natural del país, en biodiversidad, en regulación climática, porque se entiende que una parte del gasto público es exactamente para este importante capital también. Y me parece inspirador pensar
Perdimos a Janet. Parece que perdimos la conexión de Janet. Pero mientras Janet se reconecta, ya estaba finalizando su ponencia. Pensé que había sido yo la desconectada, pero comentarles que tenemos muchísimas preguntas en el chat, entonces me parece que mientras se reconecta Janet, voy a empezar a comentarles tanto a Carolina como a Trinidad. Ahí está, de vuelta Janet, ¿o no? No, ahí se desconectó de verdad, o sea, ahí bajó la presentación. Súper interesante tu presentación, que no solo nos mostró cifras, sino que además siempre Janet nos invita a la reflexión y nos plantea preguntas que debemos resolvernos desde distintos sectores. Entonces, mientras tanto, Trinidad y Carolina, tal vez podamos avanzar con algunas de las muchísimas preguntas que están en el chat. Voy a intentar como aglutinar algunas de ellas. Las más higiénicas para Carolina nos preguntan dónde se pueden encontrar los reportes que mencionó, que desarrolla UNEP-FI, y cuáles son los bancos que están chilenos, que están adscritos al programa, o me imagino que a los principios de banca responsable. Tal vez, Carolina, partamos con esas preguntas más higiénicas, antes de ir a preguntas un poco más consensuadas. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Los reportes, por ejemplo, el de Chile, está en la página web de UNEP-FI, que es www.unepfi.org. Y el otro que mencionaba de América Latina y el Caribe, sobre cómo se están gestionando los riesgos climáticos, todavía no está disponible, pero las próximas semanas, en julio, ya debería de estar. Igual ahí vamos a mandar un email informando sobre la publicación de este reporte. En cuanto a las instituciones financieras que están adheridas a los principios, en el caso de los bancos, son aquellos bancos internacionales, ¿ya? O sea, por ejemplo, Santander, Scotiabank, Itaú, Rabo Finance y demás. Bancos locales no contamos con ninguno adherido todavía a los principios de banca responsable. En el caso de aseguradoras pasa exactamente lo mismo, son algunas internacionales, faltan locales, y desde el punto de vista de inversionistas adheridos a PRI sí hay algunos locales e internacionales. Así que todavía hay un importante camino por recorrer. Muchas gracias, Carolina. Y ahora tengo algunas preguntas para Trinidad. Acá veo que, denme un segundo, dice Trini, como para... ¿Cómo hacer que este tipo de iniciativas, me refiero a la mesa de finanzas verdes que tú nos contaste, perduren el tiempo más allá del gobierno de turno, y si que esto lo han evaluado? Gracias. Efectivamente, yo creo que esto es muy importante que sea con mirada a largo plazo, por eso esta hoja de ruta es 2020 más, o sea, va avanzando año a año con distintos desafíos, pero no puede esto terminar cuando termina un gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, parte de la agenda que yo he mostrado este año es precisamente ver la institucionalidad, ver cómo vamos a integrar mayores actores, pero también cómo vamos a hacer que esto tenga un carácter permanente. Y una de las cosas que hicimos con la actualización de la NDC, de los compromisos que se entregaron este año, fue en la parte de financiamiento de la NDC, pusimos pusimos básicamente que la cooperación público-privada con el sector financiero quede como una medida de la NDC, ¿ya? Y eso es todo lo que tiene que ver con la mesa. Entonces, estos compromisos son a 5 años, pero la idea es que sean más ambiciosos sobre esa misma base. Entonces ahí queda ese compromiso, al menos en la NDC. Ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer para institucionalizarlo de una forma más formal, por así decirlo, pero de todas maneras está como parte de la agenda. Buenísimo, muchas gracias, Trini. ¿Janet ya está de vuelta? La veo conectada, pero no sé si está participando. Janet, yo creo que ya estabas terminando tu ponencia, pasamos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, súper interesante tu presentación, y sobre todo las inquietudes que nos planteas y que nos dejan reflexionando de cómo debemos avanzar en estas materias. Tengo alguna de las preguntas, hay muchísimas preguntas, y dice alguna de ellas:
Tenía una para ti. Dice, ¿qué medidas recomiendas para tomar, para humanizar los procesos corporativos y cómo estos pueden articularse como un elemento motivador para la descarbonización de la financiación? ¿Cómo humanizamos los procesos corporativos, crees tú? Sí. Mira, está toda la herramienta de la debida diligencia en derechos humanos, el marco que dieron las Naciones Unidas y también la OECD, que pienso importante avanzar en eso porque la data del Dow Jones Sustainability Index también muestra que en debida diligencia de derechos humanos toda la región está muy atrasada, pero justamente tiene mucho que ver con cómo tratamos las personas en la empresa, alrededor de las empresas, en la cadena de suministro, y hoy día cuando hablamos de una reactivación sostenible se entiende que lo medioambiental y lo social van en conjunto, es decir, para que sea resiliente, evidentemente también tenemos que poner foco en los derechos humanos, y hay parte la pregunta, ¿cuál es el horario de trabajo, por ejemplo? ¿Cuál es el balance vida privada versus empresa? Y toda esta pregunta que son como de sentido común van a tomar más importancia después de las cuarentenas, cuando todos nosotros vivimos mucho más mezclados con nuestros hijos, algunos descubrieron que tienen hijos, y en realidad es algo que debería permitirnos reflexionar profundamente, y donde vuelvo a nivel de gasto público ahora con la idea de cómo midamos eso mejor para ver si estamos avanzando o si vamos retrocediendo. Por ejemplo, el Wellbeing Budget, el presupuesto de bienestar de Nueva Zelanda, tiene como uno de sus indicadores justamente el balance tiempo privada versus el trabajo. Entonces, si el sistema de transporte no funciona de forma bien, si la empresa tiene horarios de trabajo demasiado prolongados y este balance no está bien, es importante saber esto con datos en tiempo oportuno para poder hacer medidas también a tiempo oportuno y gestionarlo. Y en Nueva Zelanda vemos que este indicador es parte de la rendición que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, hace anualmente junto con reportar sobre la calidad del capital natural. Me parece importante que repensemos cómo queremos medir los avances, porque sin datos mejores no vamos a ir avanzando, y ahí los temas de cómo humanizar el mundo laboral, también deberíamos ser capaces de medir esto con datos para saber si vamos avanzando o no, y si no vamos avanzando, pedir compromisos medibles, pisos mínimos a los gremios, que son un actor sumamente relevante que hoy día está hablando de estos temas, pero no hemos visto muchos gremios en Chile, no he visto ninguno, que pone pisos mínimos a sus miembros en esta materia, por ejemplo, en materia de diversidad, para decir si en un marco de 3 años un gremio, las empresas no avanzan, no pueden seguir siendo miembro activo, por ejemplo. Eso sería un compromiso real que ojalá desde los gremios también podría impulsarse para acelerar la transición. Para movilizarnos. Sí. Muchas gracias, Janet. Una pregunta tengo acá para Trinidad, que dice que aunque Chile sea carbono neutral, al aportar solo el 0,3% de las emisiones mundiales, que sale mucho siempre esta pregunta, no va a cambiar los efectos en Chile como la sequía. ¿Creen que el foco es la carbono neutralidad o la adaptación, como plantas desalinizadoras, por ejemplo? No sé si quieres ahí ahondar en eso, Trinidad. Bueno, tiene que ser esto doble, o sea, en ambas direcciones, ¿cierto? En carbono neutralidad, y eso va de la mano de cómo el país se va adaptando a esta carbono neutralidad y a los efectos del cambio climático. Si bien es cierto que Chile contribuye con un 0,3%, si sumamos todos los países que contribuyen con ese mínimo, finalmente llega como un 30%. Entonces, de todas formas, tenemos que tener esa mirada de la disminución de las emisiones, pero también lo veo por el lado de que si es que nosotros no empezamos a transformar nuestra economía, va a empezar a perder competitividad. Muchas industrias se van a ver afectadas más allá de si disminuyen sus emisiones, o sea, si es que no son más allá de poder cumplir este compromiso del Acuerdo de París, las industrias se van a ver afectadas porque los mismos inversionistas nos van a empezar a castigar. Entonces creo que también es un tema financiero para la empresa. Y con respecto a la adaptación,
totalmente de acuerdo. El compromiso del Acuerdo de París tiene todo un pilar de adaptación, y ahí se han comprometido, ahí el rol del Estado va a ser súper importante en todo lo que tiene que ver con adaptación, y básicamente se han comprometido 7 u 8 planes de adaptación en distintos sectores que van a ser más vulnerables, por ejemplo, recursos hídricos, turismo, biodiversidad, silvo agropecuario, y se están actualizando esos planes actualmente. Y eso va a ser un desafío porque la idea es que esto no quede en un plan, en un documento, sino que también esto se lleve a la práctica, y en eso hay muchos desafíos de por medio, sobre todo en lo que tiene que ver con adaptación, porque generalmente es lo menos rentable también, a corto plazo. Entonces, te diría que sí, que ambos, le diría a la persona que preguntó que de todas maneras ambos son importantes y ambos se están abordando desde lo público y yo creo que también desde lo privado. Muchas gracias, Trini. Y aquí una pregunta para las 3 panelistas, y es que en países como Reino Unido, Japón y la Unión Europea presentan un fuerte avance en el desarrollo del mercado ASG y finanzas verdes, ¿y por qué creen que en Chile no han avanzado con mayor fuerza y cuáles son los desafíos? No sé si quién quiere partir, Carolina, de pronto, que tiene una visión ahí bien global. Carolina, ahí está. Perfecto, sí, ok, gracias por la pregunta. O sea, a mí me gustaría destacar unos motivos que ha mencionado en varias ocasiones Mark Carney, y es que el foco actualmente tanto del sector económico real como del sector financiero está en el corto plazo y en los temas de rentabilidad económica por sobre los aspectos ambientales y sociales de forma general. En la actualidad hemos visto señales como, por ejemplo, la crisis sanitaria, la megasequía en el caso que estamos viviendo en Chile, también los incendios forestales en California, en Australia, aquí en Chile también. Luego también la crisis social que estamos viviendo actualmente. Todo esto son señales y los diferentes sectores económicos tienen que analizar la situación y cambiar esa visión y pasar de cortoplacista a largo placista, el forward looking, ¿no? como se llama. Ahora, también en los países más desarrollados existe estos dilemas, ¿ya? Y es la responsabilidad de los gobernantes de poder tener una visión más clara y liderar los cambios necesarios. Obviamente también es responsabilidad de todos los actores del sector empresarial, el sector financiero, la sociedad civil en su conjunto, pero los que gobiernan tienen que tener una visión clara, una estrategia para poder liderar estos cambios. Gracias, Carolina. Trinidad, ¿quisieras complementar en algo esa respuesta? Sí, bueno, muy de acuerdo. Creo que si bien falta aún por avanzar, y como hemos mencionado, esto está aún en desarrollo, sí se ha avanzado harto durante los últimos años, ha habido un avance fuerte, o sea, lo vemos con todo lo que está haciendo, por ejemplo, Banco Estado, con sus líneas de crédito verde, Corfo, con su crédito verde que acaba de anunciar los bonos corporativos, la suscripción de PRI, pero sí todo de todas maneras falta, y creo que algunos, por lo menos, de las variables que hemos identificado, para que esto avance más rápido, tiene que ver con una mayor articulación entre distintos actores de toda la economía, tiene que ver con que no hay disponibilidad de información, que es lo que estábamos hablando anteriormente, no hay data, no hay métricas que permitan gestionar esto, pero ya de forma concreta. Tampoco hay mucha disponibilidad de instrumentos financieros verdes en general. Y otra cosa que creo que también es súper importante es que si bien el sector financiero podría estar dispuesto a invertir en este tipo de sectores, al parecer no hay una cantidad de proyectos suficientes que sean bancables, porque claro que el sector financiero no va a financiar algo que tampoco le genera rentabilidad para con sus terceros involucrados. Entonces, eso también es un desafío importante de poder generar una cartera de proyectos bancables tanto en mitigación como en adaptación. Creo que también parte importante de poder que este mercado despegue es lo que tiene que ver con la norma que está en consulta con la CMF, la 386 y luego la 385, y lo que mencionaba Carolina, que tiene que ver con una visión integrada de largo plazo que se genere a través del gobierno y que ya se está empezando a generar. Eso creo yo que son las barreras. Y los desafíos es esta
esta estrategia y esta visión conjunta a largo plazo, con actores y roles definidos. Y gracias, Trinidad. Y tal vez, Janet, como ya para ir cerrando, estamos ahí pasados en unos 10 minutos respecto del término de esta sesión. Vamos a quedar con varias preguntas en el chat, que vamos a intentar resolverlas y traspasarlas y dejarlas de alguna manera consignadas en nuestras siguientes actividades. ¿Cuáles ves tú, Janet, que son como los principales desafíos que tenemos en este minuto? Pienso que deberíamos tener claro que Latinoamérica y Chile tiene una concentración muy especial en su economía, una desigualdad pronunciada, y esta concentración económica es algo que el FMI destaca en todos los países. De hecho, ha hecho en su World Economic Outlook inicio del año pasado, en abril, publicó la tendencia creciente de que empresas grandes cada vez más tienen márgenes de utilidad que no se explican por innovación, sino por posiciones dominantes en las economías. Entonces, cuando vemos posiciones dominantes en la economía en Latinoamérica, vemos también que eso mismo es un impedimento para avanzar en sostenibilidad, porque si alguien no tiene competencia y tiene una posición dominante que no es muy pro mercado, le falta un poco presión para avanzar, porque si estaría en un mercado competitivo, debería tomar mucho más en serio estos temas. Entonces, por eso la transparencia es sumamente importante, y no solamente que esta data se maneja de forma pagada vía el Dow Jones Sustainability Index, que vende estos datos, análisis mucho más profundo, sino que tengamos datos más públicamente disponibles que permiten comparar la empresa de Chile con otros países en muchos más niveles, y que como dije, tal como Europa lo está impulsando, que permiten también comparar a los inversionistas, porque el inversionista hoy día habla de sostenibilidad, pero todavía no es tan consistente a la hora de tomar la decisión de inversión. Entonces, mostrar las carteras de los distintos inversionistas para comparar uno con otro va a ser un gran paso para que el inversionista tenga incentivo a pedírselo o pedir una mayor sostenibilidad también a la empresa en las cuales invierte. Muchas gracias, Janet. Yo creo que en este minuto en donde Chile probablemente se encuentra en uno de los momentos más adversos, en medio de una crisis sanitaria, económica y social, cuando tenemos que estar pensando en el futuro, ¿no? En las futuras generaciones y la recuperación de nuestro país, yo creo que es más importante que nunca considerar estos aspectos para poder construir una sociedad más equitativa y medir la prosperidad en otros parámetros, como nos mostraba Janet. Así es que yo creo que este es el primer taller como para ir abriéndonos también a estos temas. El mundo de la finanza sostenible tiene, como les decía en un inicio, un montón de verticales y de variables que vamos a intentar estar abordando y contándoles a las empresas. La siguiente actividad, que la tenemos programada, todavía no tengo la fecha, pero va a ser en julio, va a ser con los actores, con los inversionistas, con los asset managers, para que ellos nos cuenten en primera persona cómo hoy día están incorporando estas variables en sus negocios. Así que muchísimas gracias, Carolina, Trinidad y Janet. Un placer haber contado con ustedes, con este panel femenino impulsando las finanzas. Así es que muchas gracias a todos quienes participamos. Tuvimos una excelente convocatoria. Muchísimas felicitaciones, veo ahí que llegan en el chat. Y muchísimas gracias por participar con nosotros. Esta presentación... Yo también... En nuestra página. También quería darle las gracias a las tres y quedarme con una reflexión respecto, cuando veía la última presentación de Janet y veía los números de Colombia, yo decía que salvaje un país que hace 2 décadas estaba inundado de corrupción por todas partes, en todos sus ámbitos sociales, y hoy día está de alguna manera marcando una pauta en Latinoamérica. Si bien es cierto, en Latinoamérica los números no son buenos, pero sí Colombia destaca ahí. Y después vino la reflexión de la cita de Kahneman, de Janet. Y ahí básicamente nuestro aislamiento cultural como país, históricamente, yo creo que también está siendo uno de los factores duros, digamos, de romper. Y ahí es donde está la decisión de cada uno de nosotros respecto de poner estas cosas en primer lugar de todas nuestras tomas de decisiones. Así, solo eso, y agradecerles mucho a ustedes tres por las extraordinarias presentaciones, y bueno, nos estamos llenando de felicitaciones que llegan de otras partes, de Paraguay y de Colombia, qué sé yo.
Así que, muchas gracias. Gracias, Carlos, a ti. Muy buenos días. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que estén